Cuando yo era muy chiquitito, si bien no recuerdo bien la edad, calculo que tendría unos quizás 5 años. Cometí un error grande, el cual quedó grabado en mi memoria. En aquel entonces, yo tengo 56, así que imagínense, estamos hablando de más de 50 años. En aquel entonces, aquí en Río Gallegos, había, desde la ciudad donde estamos predicando, provincia de Santa Cruz, República Argentina, para aquellos que no se escuchen por los medios digitales en otros países, aquí en la Patagonia, en una de las regiones más australes del mundo, o de la Patagonia, más austral es Tierra del Fuego, pero bueno, estamos bastante cerca. Aquí no teníamos gas, muy pocos lugares tenían gas. Entonces las casas se alimentaban a través de lo que era el carbón y el querosén. El ejército se encargaba de, me parece que está muy alto el volumen, o por lo menos mis retornos. El ejército argentino se encargaba de distribuir en los diferentes barrios y casas todo lo que era carbón y querosén. Era una actividad que, al no haber gas y había que poblar, había muchos barrios militares, pues uno de los centros de migración muy grandes que se generaron para poblar el sur fueron los militares. Claro, fue hecho adrede como para traer familias aquí y que se pueda poblar la Patagonia, un lugar tan inhóspito como este, con vientos, nieve, frío. No es un lugar que la gente elija fácil. Muchas personas han migrado aquí al sur por una cuestión laboral o por una cuestión económica, y otros por una cuestión del servicio que hacían. Pero si uno tiene que elegir, y claro, sí, pastor, me iría a vivir al Caribe, por supuesto. Bueno, en el Caribe tiene sus cosas también, huracanes, tornados y esas cuestiones, ¿verdad? Allí hay cocodrilos, pastor, aquí no hay nada de eso, ni siquiera hay insectos aquí con el frío que hay. Pero allí sí. Bueno, resulta que nosotros estábamos acostumbrados a vivir y a calefaccionar el hogar con estas cuestiones del querosén. Venían unas garrafas grandes que se ponían de forma vertical y el querosén salía y de ahí iba una pantalla y se prendía la pantalla y uno se calefaccionaba con eso. Y bueno, yo tengo un hermano mellizo y según me cuentan, éramos bastante bravos aparentemente, no éramos tan sencillos, es lo que dicen las malas lenguas, pero seguramente debe haber sido algo de verdad. Entonces, claro, cada vez que nos íbamos a bañar o llevábamos, eso era un carrito y lo arrastrábamos así y llevábamos al baño la pantalla prendida con el querosén. Recuerdo que siempre mis padres tenían cuidado, y yo recuerdo que en una ocasión yo quería ir a bañarme y agarré ese carrito así nomás, sin permiso, sin nada, y lo llevé de una habitación a la otra, y cuando llevo ese carrito se me cae, se rompe la botella, se vuelca el querosén y prendo fuego toda mi casa. Cuando yo vi que las llamas, porque me quedaron algunas imágenes, sonidos no me quedaron ninguno, no recuerdo tener sonidos de ese acto traumático de mi infancia, pero sí imágenes me quedaron grabadas en mi mente que las puedo evocar después de 50 años con facilidad. Obviamente, como todo acto traumático, uno no se lo olvida, ¿verdad? Hay cosas que en la vida no se olvidan, que quedan grabadas, imágenes que quedan grabadas, situaciones que quedan grabadas en el corazón, en la mente. Y yo recuerdo que cuando me doy vuelta vi que, como la habitación de mis padres tenía alfombra y las cortinas, y vi que hizo toda la llama de fuego, o sea, todo el recorrido del fuego llegó hasta las cortinas, prendió todo. Yo vivía en el barrio militar, la casa número 4. Y recuerdo que lo primero que hice, después del error que había cometido, fue buscar esconderme. No evalué los riesgos, no evalué que podía perder la vida en esa situación, no evalué nada. Claro, era un niño, no tenía manera de evaluarlo, no tenía la conciencia de evaluar la magnitud de lo que puede ser un incendio en un hogar o en una casa. Lo único que recuerdo es que salgo de esa habitación corriendo porque dije en mi mente: me van a matar, me van a castigar. Entonces, en vez de asumir mi situación
Es lógico, era un niño, no tenía que asumirla. Nadie me culpó por lo que pasó. Pero estoy dando un ejemplo para entender el mensaje. Entonces yo agarro y digo, me van a castigar y me van a golpear por esto. Entonces fui y me metí en otra habitación. Y como yo tengo un hermano mellizo, dormíamos en una cucheta y me metí abajo de la cama. Indudablemente me transformé en una víctima del incendio. Y si no fuese por mis padres, indudablemente no estaría aquí predicando hoy. Yo recuerdo que escuchaba ruidos como, porque no estaban mis padres en ese lugar, creo que mi madre estaba en la cocina y no recuerdo dónde estaba mi padre, pero yo recuerdo que empezó a haber mucho movimiento y si bien no recuerdo voces, nada, yo estaba tirado abajo de la cama, escondido, oculto por mi error, pensando que por ese error iba a ser castigado grandemente. No evalué la magnitud del daño que había hecho, no tenía manera de evaluarla y no sabía lo que estaba pasando. Mientras yo estaba escondido en una de las habitaciones, aparentemente todo el regimiento se había puesto en alerta y ya había soldados. En aquel entonces los jóvenes de 18 años y algunos 17 años hacían el servicio militar obligatorio, así que el regimiento de Río Gallegos, el Mecanizada 24, estaba repleto de soldados. Se ve que corrían todos con baldes de arena y todo porque la casa ya se estaba destruyendo en su totalidad. Se construía mucho con madera. No existía la perfilería, lo que usamos ahora. No existía el metal. Casi todas las casas estaban hechas de cemento o madera. Y yo recuerdo que estando abajo de la cama veo los pies de mi papá. Porque reconozco sus zapatos. Ahora de grande entiendo que él me estaba buscando. Él me quería sacar, no me quería golpear, no me quería pegar. Quería sacarme del foco, quería sacarme del riesgo. Me imagino su corazón, buscándome por todos los rincones de la casa. Y vieron que los niños, y cuando son un poquito así hiperkinéticos, se pueden esconder en cualquier lado y es difícil a veces encontrarlo. Porque ellos conocen los recovecos de la casa. Y como éramos chiquititos, 5 años, imagínense, cualquier rincón era un escondite para nosotros. Imagínate la desesperación de mi padre, tratándome de encontrar, tratando de adivinar en qué habitación estaba yo, si en el baño, en la cocina, en la pieza de mis hermanas, en la pieza mía o en la pieza de ellos, o en el comedor. Más o menos en la casa tenía esa distribución. Ahora de grande... Ahora no, antes ya lo pensé, pero bueno, ahora lo puedo expresar como un testimonio. Ahora de grande uno se pone a pensar qué habrá pasado por su mente. Yo simplemente estaba escondido pensando de que él me quería golpear, de que iba a ser grandemente castigado porque entendí que lo que había hecho era grave. Y recuerdo que estaba como acobachado abajo de la cucheta y se veía la manta, sí, el acolchado, la manta. No había acolchados en esa época. Los acolchados eran unas telitas con pelos, ahora hay unos colchados de pluma y todo, pero eran como mantas con flequillo, con pelo, así. Entonces yo veía la mitad de eso y solo veía los zapatos. Y veía los zapatos de mi papá, que iban y venían y yo no decía nada. Porque a raíz de ese trauma quedé mudo. Y aparentemente, según me cuentan, quedé mudo casi por 7 u 8 meses. Como verá, me recuperé bastante bien, indudablemente. Eso está más que a la vista. Pero bueno, para aquel entonces me quedé mudo. Se ve que hice el efecto rebote, ¿vio? Y ahora no puedo parar de hablar. Y yo veía que se movían sus zapatos de aquí para allá, iba de aquí para allá. Indudablemente abriendo el placar, vieron una persona, un niño chico se puede esconder en cualquier lado. Él tratando de salvarme del riesgo y de morir, ya sea asfixiado o quemado. Porque para ese momento el humo enseguida se va hacia arriba, lo más seguro es tirarse abajo. Bueno, yo no lo hice por eso, lo hice para esconderme nada más. Y en un momento veo que la mano de él corre el acolchado y levanta la cama. Pero no la levanta,
yo vi que con una mano revolvió la cucheta. Era un hombre fornido, tenía su fuerza. Y arrancó la cucheta y la tiró y me encontró. De ahí el más, no recuerdo más nada. De golpe aparecen en mis imágenes mentales mirar por atrás de un auto que me sacaron de la casa y ver toda la casa en llamas y gente con baldes tratando de apagarla, que eran los soldados rasos que estaban haciendo el servicio militar obligatorio. Y no me quedó más registro. Indudablemente luego mi madre me contó más cosas, con detalles de todo lo que había pasado en ese momento. Así son los niños cuando cometen un error. Se van a esconder, se escapan, sin entender que el esconderse y el escaparse indudablemente va a ser perjudicial para ellos. En el Salmo 139, y no es la palabra que vamos a leer hoy, del versículo 7 al 12, dice que el rey David, en una situación similar, después de haber cometido errores en su vida, después de haber fracasado en varios aspectos, el rey David, pastor, sí, el rey David tuvo muchos fracasos. Censó un pueblo cuando no lo tenía que censar, tentando básicamente a Dios y generando un castigo por eso. También cometió un adulterio, y detrás de un adulterio un homicidio, aún inocente. No fue la vida de un santo con aureola en la cabeza. Cometió errores, pagó precios grandes. Sin embargo, en el Salmo 139, del 7 al 12, dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los allí estás tú. Y si en el Seol, en la tierra, bajo la tierra, hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, versículo 11, ciertamente las tinieblas me encubrirán. Ahí me voy a esconder en las tinieblas, pastor, en un lugar oscuro que nadie me vea. Aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aunque las tinieblas no encubren de ti y la noche resplandece como el día, lo mismo te son las tinieblas que la luz. ¿A dónde me voy a esconder de la presencia de Dios? ¿Cómo me voy a escapar de Él? Era imposible que yo me escape de mi Padre. Él me iba a encontrar, oculto, tirado abajo de una cama, en situación de peligro. No, Él me iba a encontrar. Está bien, era un niño, no podía entenderlo. Si hubiese sido un adulto, hubiese ayudado a apagar el fuego. Pero en la vida espiritual a veces pasa lo mismo. Cometemos errores y en vez de buscar a Dios nos vamos a esconder. Nos ocultamos de su presencia. Nos ocultamos de Él. Nos ocultamos a través del mundo, nos ocultamos a través de las amistades, nos ocultamos a través del materialismo, nos ocultamos a través de una vida social, de un estatus, sin darnos cuenta que Él está en todo lugar. Dice Jeremías 23, 24, ¿se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos, que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? ¿A dónde me voy a esconder? Esta historia ocurre en el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 8 al 11, y ahí sí le invito a que abra su Biblia. Vamos al libro de Génesis, el primer libro de la Biblia, Antiguo Testamento, capítulo 3, en las primeras 2 hojas. Versículo 8 en adelante dice así: y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió:
oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Esto es palabra de Dios y la recibimos con un fuerte aplauso al Señor. Dice, oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles. Cometieron un error en su vida, un error bastante importante. El error se basó en la desobediencia, el error se basó en el orgullo, el error se basó en la soberbia, pues comieron de un fruto que lo que buscaban era ser como Dios, sabiendo que no lo eran. A diferencia de ellos no eran niños que no podían entender. La intelectualidad y el razonamiento de Adán y Eva eran bastante importantes. No es como dicen las teorías que venían del mono. No eran homo sapiens ni neandertales. Eran hombres formados y mujeres con una conciencia intacta, que podían tener una relación de charla con Dios directamente. Sin embargo, a pesar de eso, dice que cometieron un error tremendo. El error se basó en que ella interpretó que lo que le estaba ofreciendo Satanás le iba a abrir los ojos como Dios. O sea, el diablo la llevó a la misma ambición que tuvo él, porque la ambición del diablo era ser Dios y sentarse en el trono del norte, donde está Dios ahí en los cielos, y ser como él. Entonces Satanás le dice a Eva, vas a hacerse, abrirán tus ojos y seréis como Dios. Entonces ahí entra el orgullo, ahí entra la soberbia, ahí entra la desobediencia del hombre. Y cuando tú desobedeces a Dios, cuando tú entras en el orgullo, cuando tu corazón se pone rígido ante el plan de Dios, inevitablemente vas a quedar desnudo. Inevitablemente no vas a tener protección alguna. Jamás le ganarás al mundo. Jamás le vas a ganar a Satanás. Jamás. No hay un ser humano que haya logrado vencer este mundo sin que el mundo no lo destruya. Y mucho menos a un ser espiritual como el diablo. Dice la Biblia que ellos estaban tranquilos, paseándose en el huerto hasta que escucharon la voz de Dios. Se comenzaron a mirar y se dieron cuenta de su error. Se dieron cuenta de su pecado. Se dieron cuenta de que habían perdido algo tan claro que tenían antes, la santidad ante Dios. Y eso hace el pecado, mi hermano y mi hermana. Tú caminas tranquilo, como que nada pasa. Tú caminas en paz, como que nada pasa, hasta que escuchas la voz de Dios. Y a veces la voz de Dios no viene audible como le vino a Adán y Eva. A veces la voz de Dios viene con una enfermedad. A veces la voz de Dios viene con un problema grave económico. A veces la voz de Dios viene de otras maneras. Y ya lo hablamos en otra prédica, ¿se acuerdan? O Dios te habla como hombre o como bestia. Tú eliges cómo quieres que Dios te hable. Y ellos estaban paseando tranquilos hasta que escucharon la voz de Dios y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Se dieron cuenta que la situación estaba mal, que era apremiante, que era riesgosa. Y dijeron, vamos a escondernos de Dios. Pastor, ¿en qué lógica de Adán y Eva, que usted dice que eran personas inteligentes, está el concepto me voy a esconder de Dios? Sabiendo que Dios es omnipresente, sabiendo que no hay lugar donde tú puedas ir que Dios no esté. En la conciencia del pecador. El pecador dice así: no hay Dios que me vea, no hay Dios que me encuentre. Jeremías 23:24, ¿se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea?
No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra. Hay de los que se esconden, Isaías 29:15, de Dios, encubriendo el consejo, y sus obras están en tinieblas, y dicen: ¿quién nos ve y quién nos conoce? Cuando estás en pecado, cuando estás en un camino errático al plan de Dios, la mente se nubla y tú dices: no hay Dios que me pueda ver. Dios no me va a ver. Job 34:22. No hay tinieblas ni sombra de muerte donde se esconden los que hacen maldad. Dios todo lo ve. Y Adán y Eva dijeron: bueno, nos vamos entre los árboles. Ahí Dios no nos va a ver. Y así mucha gente camina en esta vida. Se esconden en este mundo. Yo me voy con mis amigos, Dios no me va a ver. A Dios no le interesa. Yo me voy a esconder en lo material de este mundo, Dios no me va a ver. Y dice que Dios les habla con amor, con misericordia. Y dice así, que Dios le dice: mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? A ver si podemos lograr que tu mente vuelva a la cordura. Como le pasó a Nabucodonosor, que se transformó en una bestia bajo el rocío, bajo las estrellas. Hasta que en un momento Dios le da la lucidez, porque siempre va a estar la oportunidad. Siempre no, eso no es verdad. Dios te va a dar oportunidades, pero no siempre te va a dar oportunidades. ¿Cuántas me va a dar? No tengo ni idea. Pero llegará un momento que no te dará más oportunidades, como no le dio más oportunidades a Esaú, como tampoco le dio oportunidades a tantos reyes que cometieron un error atrás del otro, y como tampoco le dio oportunidad a Judas, ni a Coré, ni a Balaam, ni a Caín. Y así la lista es larga. Pero Dios da oportunidades, pastor. No, sí, claro que sí, por eso estás aquí, porque hay una oportunidad. Pero en algún día se agotan. Entonces Dios trata de razonar con Adán y le dice: ¿dónde estás? Como para que él diga: esta es mi situación, Señor. Como cuando lo hizo con Nabucodonosor, y Nabucodonosor le dijo: acá estoy, bajo el rocío, como una bestia, con las uñas largas, como un animal, cuando tendría que ser un rey. Y Dios pregunta: ¿dónde estás tú? ¿Qué estás haciendo de tu vida? ¿Qué estás haciendo de tu llamado? ¿Qué estás haciendo de los dones que Dios te dio? ¿Qué estás haciendo de tu cristiandad? 50 años en la misma silla, haciendo los mismos errores. 30 años atornillado en el mismo lugar, cometiendo o cayendo en las mismas debilidades. ¿A dónde estás tú? Y la idea era que Adán y Eva digan: estamos mal, y nos escondimos, cuando en realidad no nos podemos esconder de ti. Es hora de mostrarte nuestro corazón. Es hora de abrir el corazón y decirle: Señor, acá estoy. ¿Cuánto más me voy a esconder? ¿A cuántos más voy a engañar? ¿A cuántos les voy a engañar de que voy a la iglesia y me hago el cristiano o la cristiana y después en mi vida personal es todo un engaño? ¿Cuánto tiempo más te vas a esconder? Porque en algún momento Dios te va a cruzar y te va a decir: a ver, ¿dónde estás? Ya engañaste bastante a los hermanos. Ya te engañaste al resto bastante. Ya le hiciste creer al mundo que pareces una buena persona. Ahora la pregunta es: ¿dónde estás? ¿Qué estás haciendo? ¿A qué has venido a la iglesia? ¿A ser un moralista? ¿A ser una persona con valores y nada más? ¿A tratar simplemente de ser una persona íntegra? ¿O realmente has venido a la iglesia para ser un cristiano y una cristiana? Con los beneficios y los riesgos que ello conlleva, ¿verdad? Y dice que Adán, la respuesta de Adán y Eva tendría que haber sido:
una respuesta clara. Estamos mal. No es donde estamos escondidos, ¿sí? Y él dice, no, nos escondimos porque tuvimos miedo. Claro que Dios sabe si te escondiste o no. Esa no era la respuesta. La respuesta era revelar tu corazón. La respuesta era que Adán y Eva, de todo corazón, confiesen su pecado, confiesen su error, para poder cambiar. Más dice que ellos dijeron, no, nos escondimos porque oímos tu voz en el huerto, tuvimos miedo, porque estamos desnudos. Y me escondí, dice. Como si alguien se pudiese esconder de los ojos de Dios. Como si alguien podría escaparse de su presencia. Así hizo Jonás. Dice que Dios lo llama y le dice, Jonás, tenés que ir a Nínive a predicar a esa ciudad que no sabe discernir entre el bien y el mal. Tenés que ir a Nínive a llevarle un mensaje. Y dice que Jonás en su corazón dijo, no, yo no voy a ir. Las teorías que se esgrimen son infinitas, por el cual él no quería ir. Y dice que Jonás agarra, saca un pasaje en barco, en un navío, y se va hacia el punto cardinal contrario de donde él tenía que ir. Si tenía que ir al norte, se va al sur. Si tenía que ir al oeste, se va al este, a lo contrario. Y dice que se esconde adentro de un camarote, ahí. Y dice, listo, acá me voy a quedar. Como diciendo, Dios no me va a encontrar. El error es así. Así se manifiesta el error. Entonces Dios quiere encontrarte para bendecirte y tú te vas para cualquier otro lado. Y te vas a esconder al boliche, te vas a esconder a lo de tus amigos, te vas a esconder allí, allá. Entre tu familia, entre tu economía. Y Dios dice, ¿dónde estás? Estoy aquí con la familia, con el huerto. Estoy aquí con mi trabajo, porque esa ya la conozco yo, ¿eh? El trabajo es un escondite espectacular para los cristianos. Hermano, ¿por qué no viene a la iglesia? Hace un mes que no viene. Estoy trabajando, pastor. ¿Qué te pensás? ¿Que las canas que uno tiene no dan experiencia? Así me decía mi papá. ¿Vos te pensás que las canas las tengo de tonto? Me decía. ¿No voy a saber dónde estás? ¿Vio cuando los chicos empiezan con las excusas? ¿Por qué llegaste tarde? No, porque llegamos tarde, porque el micro se le dobló una rueda y el padre lo mira como diciendo, ¿qué rueda se dobló? A ver, háblame del tren delantero del micro si sabes algo. Y los chicos no se dan cuenta, empiezan a inventar cualquier cosa. Los hermanos hacen lo mismo, ¿eh? Te inventan cualquier cosa. No enferman a la familia porque les da miedo, porque si no los mandarían a todos a terapia como excusa. Entonces empiezan, no, pastor, tuve mucho trabajo. Ah, claro, yo no trabajo, no sé lo que es el trabajo. Y la gente se empieza a esconder del plan de Dios. ¿Por qué no te congregas? No, tengo mucho trabajo. Claro, como si el trabajo fuese la excusa. Ah, ese es el escondite, ese es tu huerto. Esos son los árboles del huerto donde tú te escondes. No pude congregarme, pastor, porque tengo mucho trabajo. ¿A qué trabajas las 24 horas tú? De lunes a lunes las 24 horas. Y al asado que fuiste la semana pasada no tenías que trabajar ahí. Justo tuve franco, mire qué coincidencia. Claro, y el trabajo es un gran escondite para muchos. ¿Cuándo vas a servir a Dios? No, pastor, es que estoy con un trabajo. ¿Tú crees que puedes engañarme? ¿Tú crees que puedes engañar a Dios? Sigue escondiéndote en los árboles, no hay ningún problema. No hay ningún drama, escóndete lo que quieras. Hasta que Dios te hable. Y la gente se esconde ahí. ¿Por qué no vienes a la iglesia, hermano? No, porque mi ser querido, mi esposa, mi esposo no quiere. Ahora tu esposa y tu esposo son los árboles. Y buscamos cualquier cosa. Bien que para ir 4 horas a la tienda y a las estanterías, ahí no hay problema, ¿eh? Ahí estamos todos de acuerdo, pastor. La familia se pone de acuerdo, ¿verdad?
le dice el Señor. Mas Jehová Dios llamó por su nombre y le dijo: ¿dónde estás? Y él le respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque ciertamente estamos desnudos y nos escondimos. Y así hacemos nosotros los creyentes. Y dice que Jonás se metió en el camarote de abajo, o sea, de abajo de la cubierta del barco, y dijo: acá me quedo tranquilo, me voy a esconder acá. Y mientras me quedo acá, Dios levantará a otro que vaya y haga el trabajo en Nínive que hay que hacer. Y que Dios siga sin mí. Y lo único que pudo ocasionar Jonás es que se levantó un viento huracanado que por poco destruía la nave. Y Dios lo estaba llamando, porque él estaba escondido. Y cuando tú te escondes, Dios te va a llamar. Ahora, no te va a llamar así nomás. A Jonás dice que lo llamó con un viento huracanado. Dice que la nave se partía en pedazos y que todos los marineros empezaron a clamar, a llorar. Dijeron: vamos a morir todos aquí ahogados. Cada uno ore a su Dios. Así es el mundo. El mundo, cuando viene el problema, cuando hay conflicto, busca todas las maneras habidas que pueden existir, habidas y por haber, que pueden existir. Y cada uno se arrodillaba, clamaba a su Dios, otros gritaban. Vaya a saber las liturgias que tenía cada uno en su religión. Así es el mundo, tratando de salvarse de la mano de Dios. Y era imposible, porque nadie se escapa de la mano de Dios. Nada se oculta de la mano de Dios. Por eso el salmista decía: ¿dónde me voy a ir de tu espíritu? ¿Cómo voy a huir de tu presencia? Si subiese a los cielos, allí estás tú. Si voy al centro de la tierra, en el Seol, allí estás tú también. Nadie se puede esconder del plan de Dios. Y dice que bajan los marineros y le dicen: Jonás, ¿por qué eres tan dormilón aquí? Levántate y busca a Dios. Y Jonás dijo: esto es por mi culpa, porque Dios me dio un mandato y yo fui por el lado contrario, me escondí aquí abajo sin importarme nada de lo que iba a pasar. Ese fue el resultado de haberse ocultado, el de Jonás. Una tormenta, un huracán. Y la única manera de arreglar esto es que me arrojen al mar. Y parece que algunos creyentes están esperando eso, que venga el huracán, que Dios te saque de tu escondite a la fuerza, con dolor. Porque le dijo a Adán y Eva: bueno, ahora salgan de ahí de los arbolitos donde están. Ya sé que están desnudos. Se espera que nos vamos a poner unas hojas de higuera, salgan igual. Se los voy a vestir yo. Y este es el precio de esto. Y así nos escondemos nosotros, como los niños, con temor, pensando que nuestro Padre no nos va a encontrar. Así me escondí yo, en el medio del fuego, sin darme cuenta que mi Padre me estaba buscando para salvarme la vida. Yo estaba escondido ahí, entendiendo que me iban a castigar, que me iban a golpear. Y Dios quiere encontrarte para hacer un plan contigo. Dios quiere encontrarte para llevarte a tiempos de bendición. Dios quiere encontrarte para que puedas caminar en su senda. Pero nosotros nos escondemos, siempre con excusas, siempre con chicanas, como decimos aquí en la Argentina, cuando tomamos atajos o otros caminos para escapar del plan de Dios. Siempre con una excusa, sin darnos cuenta que David ya pasó por eso y ya se dio cuenta que era imposible esconderse de Dios.
Y cuando hablo ahora, voy a hablar en términos espirituales. Cuando hablo de esconderme de Dios, no hablo meterme adentro de un parlante o esconderme en una habitación. Esto se traduce en el mundo espiritual. Cuando abandonamos el plan de Dios, nos estamos escondiendo de Él. Cuando abandonamos el llamado de Dios, nos estamos escondiendo de Él. ¿Me entiende? Esto se traduce en un plano espiritual. Si bien Adán y Eva se escondieron físicamente detrás de unos árboles, como jugando a las escondidas, eso tiene una traducción espiritual. Y hoy el creyente, luego del pecado, del error, de la desobediencia a Dios, de la soberbia, también se esconde. Pero no son árboles. Es el estilo de vida que elige. Sale de la presencia de Dios porque sabe que está mal. Y ese es el error, el peor error que puedes cometer en tu vida. Porque Dios está en todos lados y cuando vayas al Seol, ahí también Él estará viéndote. Y David lo entendió. Y después de los errores se dio cuenta que no había manera de esconderse de su espíritu, ni de su presencia. Si subiere allí en los cielos, allí estás tú. A donde vaya estás. Aún en las tinieblas estás. Entonces no puedo esconder mi corazón a Dios. Tengo que entregarle mi corazón a Dios. Tengo que revelarle a Dios mi condición. No es que Dios no la sepa, es que está esperando que yo abra mi corazón. ¿O tú crees que cuando Dios le preguntó a Adán y Eva ¿dónde estás tú? Dios no sabía dónde estaban. Claro, pastor, ¿cómo Dios no lo iba a saber si lo ve todo? ¿Vio cuando los chicos juegan a las escondidas, los tramposos que cuentan y miran para todos lados y ven que uno se esconde en tal lugar y ya sabe dónde está? Y dice, los estoy buscando, y el otro ya sabe dónde está. ¿Y qué? ¿Dios no iba a saber que él estaba atrás de un árbol? Si es Dios, todo lo ve, todo lo puede. Nada queda oculto ante Él. El concepto era que ellos tenían que revelar su situación. Tenían que revelar su escondite. ¿Dónde estás? Aquí estoy. Porque era la única manera que Dios lo podía ayudar. Cuando Adán sale y le dice, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz. ¿Qué es eso, oí tu voz? ¿Qué, Dios estaba charlando con alguien, pastor? ¿Qué significa ese concepto, oí tu voz? ¿Dios estaba charlando con los animales o con ángeles? ¿O estaba Dios, Jesús y el Espíritu Santo charlando y Adán y Eva estaban como chusmas? ¿Qué significa oí tu voz? No significa que Dios estaba hablando con los animales. El concepto oí tu voz es que Dios lo estaba llamando. ¿Entiendes? Como a muchos que Dios lo está llamando hace rato. Oí tu voz a través de una prédica. Oí tu voz el viernes pasado cuando predicó el pastor tal mensaje. Oí tu voz a través de la radio. Estás escuchando la voz hace rato, pero estás escondido. Y ahora Dios te dice, ¿dónde estás? Porque llega un momento que es límite. Y tienes que salir de ahí donde estás. Y dice que ahora sí, Adán y Eva ya no tenían opción. Escuchamos tu voz. Hace rato que nos está llamando, seguro, ¿verdad? Imagínate que yo me escondo en mi casa y mis padres comienzan, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Eso es oír tu voz. Hasta que en un momento el padre dice, o me decís dónde estás, o acá se termina todo. Él venía escuchando la voz hace rato de Dios. Y dice, y él dijo, oí tu voz en el huerto y tuvimos miedo porque estábamos desnudos por nuestro pecado. Tuvimos miedo por cómo estamos espiritualmente. Tuvimos miedo porque estamos en orgullo, soberbia. Y nos escondimos, no nos quedó otra. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? ¿Por qué es un signo de pregunta, pastor? Si Dios sabía. Dios sabía que comieron del árbol, del fruto que no tenían que comer. ¿Por qué le pregunta algo que él ya sabía?
A veces las preguntas, a veces uno interpela a una persona con una pregunta, aún sabiendo la respuesta, para que esa persona razone. Es como cuando tu hijo rompe algo y tú dices, ¿vos rompiste el espejo? Y todos saben que fue él. Y ya sabemos que fue él. La idea es que el niño diga, sí, papá, yo me equivoqué. Porque eso trae restauración, eso trae perdón, eso trae oportunidad, eso trae una enmienda, eso trata de sanar una herida. Entonces el Señor le dice, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Y has comido del árbol que yo te mandé que no comieses. La idea era hacer un corazón sincero y que le diga, sí, nos escondimos por esto, porque cometimos estos errores, porque esa era la manera de cambiar. Ahí cuando el hombre reacciona y confiesa, dice que Dios le quita las hojas de higuera, mata a un animal, simbolismo del sacrificio, toma unas pieles y cubre a Adán y Eva con pieles. De la manera que Dios te puede cubrir. No de nuestra manera, a la manera de Dios. Pero no quiero ir por ese lado porque eso es para otro mensaje. La cobertura de Dios y la manera de Dios. Sino de salir del escondite donde estás. Salir del lugar donde te has metido. Porque quizás Dios hace rato te está llamando, pero no quieres salir de entre los árboles. Y la única manera que Dios te restaure, y la única manera que Dios te dé los dones que tanto le pediste, y el amor a Dios que tanto anhelás, es saliendo del escondite. Reconociendo tu situación. Siendo sincero ante Dios. Porque hemos vivido una vida quizás de mucha hipocresía. Y hay creyentes que ya están acostumbrados a mentir. Y ya es un hábito para ellos ser hipócritas. Ya es un hábito mentir. Ya es un hábito religioso la mentira para muchos. Porque quedaron ahí, ocultos. Y ya la voz de Dios, un mensaje como este, eso es uno más, pastor. Y tienen que salir de esa situación, del engaño. Hay gente que cree estar bien y se está muriendo. Tú lo ves en la juventud. Yo en mi trabajo tengo jóvenes que trabajan conmigo que se drogan. Y tú les preguntas cómo tratamos bárbaro, me dicen. Y tú ves que están en sombras de muerte. Tú ves el final. Como cuando Pedro y los apóstoles vieron al mago, que él creía que estaba todo bien. Y el apóstol lo miró y le dijo: te veo en cárcel de oscuridad, en hiel de amargura. ¿Cómo dijo él? Sí, así te vemos nosotros, en cárcel de oscuridad y en hiel de amargura. Pensaban que estaban bien. Cuando la mente se llena de soberbia, de orgullo y de mentira, Dios le pone un sello de reprobada. Y termina como los falsos profetas que le venían al rey a decir. El rey decía: vamos a la guerra. Y venían los falsos profetas y decían: sí, porque vas a cornear tu enemigo y los vas a destruir. Y venía Jeremías, el profeta, y le decía: no vayas a la guerra. Dios dice que te va a ir mal. Y los otros religiosos que iban a la iglesia y todos le decían: rey mío, vaya a la guerra, que le va a ir bien, le va a ir bárbaro. Así como Dios estuvo con Moisés y con Josué, estará contigo. Hay personas que están privadas de la libertad por delitos que cometieron.
y no tuvieron todavía un encuentro personal con Dios, y tú vas y le predicas y ellos dicen, como Dios estuvo con Abraham, estará conmigo. Y yo digo, ¿entienden lo que están diciendo? Y dice que estos falsos profetas le decían al rey, anda a la guerra, que te va a ir bárbaro. Y Jeremías le decía, no es así, no les va a ir bien, están desnudos, están en orgullo, están en desobediencia, están en soberbia, en altivez. La Biblia dice que Dios le da gracia al humilde, pero resiste al soberbio. Ni siquiera lo perdona, lo resiste. La soberbia no tiene perdón. Te tienes que humillar para tener perdón. La soberbia genera resistencia de parte de Dios. La Biblia dice, Dios resiste al soberbio y le da gracia al humilde. Y ellos pensaban que estaban bárbaros. Y así llegó la calamidad. Y hay personas que en la vida espiritual viven así. Creen que están bárbaros, que está todo bien. Y no se dan cuenta que están detrás de los árboles, escondidos nada más, en su mundo. Si tu vida está en pecado, no estás bien. Y hay que restaurarlo. Si has tenido un llamado de Dios y lo has dejado, no estás bien. Y hay que restaurarlo. Si has tenido un deseo vivo, voy a traducir algunas palabras de la Biblia para que se entiendan bien. Vívido es la palabra, pero bueno, un deseo vivo sería lo mismo. Cuando conociste al Señor y ahora estás con apatía, con pérdida de fe, entonces no estás bien. Pero nos escondemos, ¿no? Nos escondemos en una cara de risa cuando tenemos amargura en el corazón. Nos escondemos en un Dios te bendiga, pastor, ¿cómo estás? Bien, pastor. ¿Tú crees que Dios no sabe dónde estás? Escondidos en una risa. Como me decía mi papá, hijo, si hay miseria que no se note, me decía mi papá. Y buscaba la manera, pero no tenemos nada que no se note. Ese era el concepto, ¿verdad? ¿No era la verdad? Bueno, pastor, tampoco vamos a entrar acá llorando todas nuestras miserias. No, está bien, está claro. Nadie va a estar soportando todas las miserias de todos, ¿verdad? Pero ante los ojos de Dios tienes que revelar todo tu corazón. ¿Dónde estás tú?, le dijo el Señor. Y Dios te dice a ti, ¿dónde estás tú? ¿A dónde estás? ¿Escondida? ¿Escondido? ¿Por qué? Dios quiere que reveles tu corazón. Dice que cuando Jonás sale, y ya voy terminando, sale de ahí de su habitación donde estaba en el barco, de su camarote, dice que le dice a todos los demás, yo me oculté de Dios, me escapé de su voluntad, y por esta razón vino este mal. Y esa es la voz de Dios. Ese mal era la voz de Dios. La voz de Dios viene de muchas maneras. Hay hermanos que saben escuchar la voz de Dios. Y dice, pastor, lo que me está pasando es Dios. Y a veces la voz de Dios viene con tormenta, con dolor. A veces la voz de Dios viene con angustia. Quizás Dios no quiere que sea así, pero no tiene otra opción. La idea de Dios no era que venga el maremoto sobre Jonás. Lo que pasa es que él se ocultó. Y Dios no le quedó otra manera que hablarle a través de una tormenta. Hablarle a través del dolor. ¿Sabes cuántas personas han venido y me han dicho, pastor, me está pasando esto en mi vida? Pero yo sé que es Dios que me está hablando. Gloria a Dios. Estás en el huerto escondido y estás escuchando la voz de Dios. Y a veces la voz de Dios es fuerte. A veces la voz de Dios no es lo que esperamos.
Algunos discípulos esperaban que la voz de Jesús sea: vamos a tomar el mundo, lo vamos a dominar y viviremos para siempre. Y el Señor vino y les dijo: ¿saben qué? Los van a perseguir, los van a encerrar en cárceles, los van a azotar, los van a quemar. Y si a mí, que soy el árbol verde, me hicieron lo que me hicieron, ¿a ustedes qué pretenden que le van a hacer, que son el árbol seco? Y los discípulos dijeron: no queremos esa voz, nosotros queremos otra voz. No, esta es la voz. Y a veces la voz de Dios, a veces es dura, pero es para bien. Y cuando mi papá tiró la cama, no dijo: hijo mío, amado, te invito a que te levantes y salgamos antes de ser chamuscados. No, me agarró, no sé, creo que me habrá llevado como una maleta. Claro, no era tiempo de charla, ¿no? No era tiempo de protocolo. Había que sacarme de ese peligro con violencia. Y a veces la voz de Dios viene así. Y a Jonás le vino así. Dice que él escuchaba la voz de Dios en el huerto y se escondió. ¿Qué harás tú? ¿Te vas a esconder detrás de tu materialismo, de tu dinero, de tu trabajo, de tus relaciones sociales? ¿O vas a buscar a Dios como corresponde? ¿O vas a cumplir el llamado que Dios te dio como corresponde? ¿O vas a esforzarte realmente a cumplir la promesa que le diste al Señor? Te acepto en mi corazón, con toda mi alma, con toda mi mente, con todo mi corazón. ¿O no le has dicho, no le prometiste a Dios que lo amarías más que todas las cosas? Levante la mano el que le prometió eso a Dios. ¿Quién le prometió a Dios que lo amaría con todo su corazón, toda su alma y toda su mente? ¿Uno solo? ¿Dos? Me quiero morir. Por favor, miéntanme, escóndanse un poquito. Levanten todos la mano. Si usted le prometió eso, entonces ¿lo va a cumplir o no? ¿O se va a esconder? Ahora, cuando se trata de Dios, no. Entonces, no ponga más excusas. No, porque excusas, ¿sabe? Los pastores, con el tiempo, nos vamos haciendo expertos en algo. Y en algo que nos hemos hecho expertos es en el verso y la excusa, que simplemente la dejamos pasar. Entonces el hermano viene y dice: oh, pastor, ¿sabe? No pude venir porque, no sé, estaba saliendo de la casa y se atravesó un conejo. Cualquier cosa inventan, ¿eh? Tienes que empezar a buscar a Dios con todo tu corazón. Y dejar de ocultarte en tu conciencia. Dejar de ocultarte en engaños del corazón y de la mente. Porque si sigues así, Dios pondrá un sello de reprobación en tu mente. Y cuando esté ese sello, ya no sabrás discernir entre el bien y el mal. Y serás como los falsos profetas. ¿Acaso no dice la Biblia que en el fin de los tiempos, cuando Dios juzgue, algunos le dirán: Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos, en tu nombre nos congregamos, en tu nombre ayudamos en la iglesia, en tu nombre vinimos a limpiar, en tu nombre cantamos y tocamos estos instrumentos? Y el Señor, ¿qué va a decir? Dígamelo usted que lee la Biblia: apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Cómo puede ser, pastor? Si iba a la iglesia, estaban bien ocultos, estaban escondidos detrás de los árboles. Tienes que salir, revelar tu corazón ante Dios, para que Dios te transforme en un instrumento de honra y seas de bendición para toda tu familia, para los que te rodean, y un instrumento de justicia para la iglesia. Yo le voy a invitar que se ponga de pie. Tú meditarás dónde estás. Los jóvenes tienen que meditar dónde están, porque los jóvenes y adolescentes suelen ocultar bastantes cosas. Son expertos. Se lo digo porque yo fui joven y adolescente.
Y le escondíamos a nuestros padres todo. ¿A dónde anduviste? Estudiando. Si sos un burro, ¿qué estudias si te llevaste todas las materias? Así me decía mi papá, ¿a dónde anduviste? Estuve en la casa de no sé, invento un nombre ahora. Estábamos estudiando. ¿Así? ¿Qué estudiabas? Porque te sacaste un 2. Ay, lo que pasa es que la maestra es mala. Y ahí la mentira va así. Así es una bola de nieve. Para los que viven en el sur saben lo que es una bola de nieve, ¿no? Arranca chiquita y empieza. Y cuando ya no les queda recurso para seguir mintiendo, el profesor no me quiere. Y ya no saben qué inventar. Y el tema es simple. No estudiaste nada. Y no fuiste a estudiar. Fuiste a paviar. Y así. ¿Verdad? Pero lo triste es que personas adultas lo hagan, ya adultos, afuera y aquí adentro de la iglesia. De la misma manera. Ya no saben qué excusas poner. Como los niños. Así. Tienes que revelar tu corazón a Dios y decir, Señor, acá estoy. Sí, estoy desnudo. Ni sé lo que estoy haciendo, pastor. Estoy medio loco o loca. No sé lo que estoy haciendo. Bueno, pero es un comienzo, ¿verdad? Para que Dios comience a ayudarte. Para que Dios empiece a trabajar en tu corazón. Ahí donde estás, si quieres recibir a Jesús en tu corazón, repite esta oración conmigo que dice, Señor Jesús, en esta noche he escuchado tu palabra. Y quiero, Señor, que anotes mi nombre, en el libro de la vida eterna. Quiero servirte de todo corazón. Quiero ser cristiano de todo corazón. Señor, ven a mi corazón. Háblame con tu palabra. Muéstrame mis caminos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Le damos un fuerte aplauso al Señor.